¿qué tal amigos? Bienvenidos sean todos un día más a nuestro canal, su canal Mapa del Poder. Hoy es 29 de julio del año 2025 y en el día de hoy realizaremos una actualización sobre el terreno del conflicto de Ucrania en este caso. Pero bueno, fundamentalmente queremos referirnos a la parte de Sumi, donde el ejército ruso pues está realizando operaciones con misiles digamos, muy precisas, muy exactas. En este caso pues se ha destruido en la región de Sumi un sistema de defensa antiaéreo, bueno, que resultó totalmente ineficiente para lo que son los misiles rusos. También información de lo que viene siendo el lado de la zona de Rukodo, el sur de Rukodo. Recordemos que en esta zona, pues, los batallones Azov están trabajando fuertemente en Donetsk, en donde se juntan Lugansk, Donetsk y Kharkov. También de la parte sur, en Zaporilla, recordemos que la ofensiva de Zaporilla, la ofensiva de verano, pues, está muy activa en los últimos días y ya sabemos los objetivos del ejército ruso. También sabemos de que el ejército ruso, pues, ha estado como tal bandeando lo que vienen siendo posiciones de la ciudad capital de la región de Zaporilla. Pero antes de comenzar, yo quiero saludar a todas las personas que me escuchan desde cualquier parte del mundo, en especial a nuestros amigos suscriptores del canal. Llamo a que den like, que se suscriban y a que comenten sus opiniones. Vamos a empezar directamente por la información que tenemos de la región de Sumi, y es que el día de hoy, pues, después de un ataque con drones que se llevó a cabo el día de ayer en todas las diferentes regiones de Ucrania, como suele ser habitual, pues el día de hoy el ejército ruso ha enviado un par de misiles. Bueno, se especificaron algunos medios decían que eran misiles, pero según la información audiovisual, aparentemente son drones geranios o los drones Geran que han impactado en lo que viene siendo la localidad de Burin, especialmente en donde ya hemos señalado por la geolocalización del video de las pruebas que así lo demuestran. Principalmente acá podemos ver cómo se recalcan en dónde se encuentran estos sistemas de defensa antiaéreo. Aparentemente pues no estaban siendo utilizados. Claramente en ese momento no estaban siendo visibles, pero por supuesto lo que es la inteligencia, los servicios de inteligencia y el espionaje aéreo de Rusia pues dieron con la verídica información de que ahí se encontraban y por supuesto han llegado un par de geranios, aparentemente son geranios, aunque bueno, impactan de una manera muy rápida. Entonces vamos a dejarlo como simplemente objetivos que fueron alcanzados por objetos que sobrevolaban los cielos de la región de Sumi. Acá vemos como la destrucción, vemos varios impactos. Al parecer, pues, si son drones Geranions o Geran 2, pues llegan muy rápido, o sea, como que les han aumentado incluso más su velocidad de ataque, pero por la explosión pues también parece de que sí, verdaderamente pues son drones, porque bueno, ciertos misiles dejan una destrucción masiva en lo que viene siendo este tipo de objetivos. Y en este caso pues vemos de que son casas, bueno, lugares similares a casas y impactan muy seguido, la verdad, impactan muy seguido y con explosiones muy consecutivas. En fin, queridos amigos, pues una vez más, los sistemas de defensa de Estados Unidos son una total chatarra, son simplemente metal que no sirven para nada, no pueden ni siquiera, pues, como tal, destruir un simple dron, sea por muy complicado que sea o por muy fácil que sea, como le quieran denominar ustedes, pero bueno, muestran la total ineficiencia que tienen el armamento de defensa aérea de los Estados Unidos, algo que es muy vergonzoso, la verdad, para ser una de las naciones, no la nación más poderosa, porque eso demuestra de que, bueno, tienen sistemas de defensas muy ineficientes. Pero bueno, queridos amigos, ya esa sería la información que tenemos de Sumi, en realidad poca información, la verdad. Recordemos que el día de ayer, pues, el ejército avanzaba en lo que viene siendo el sur de Milove, lo que queda al este de Kharkov, y bueno, un poco más al sur de ese frente, pues, está la ciudad de Kupiansk, que está dividida por el río Oshkol, y pues, en este caso, la localidad de Moskovka, que hace algunas semanas anteriores habíamos dicho que muy probablemente había sido capturada por el ejército ruso, pero que no teníamos medios que así lo verificaran
Pues aparentemente el medio del Comité Z especialmente pues nos mostraba cómo la localidad ya habría caído en manos rusas y bueno, también en el norte recordemos que en lo que viene siendo Shchivka y Kindrashivka más al este, pues el ejército ruso habría avanzado en esta zona en días anteriores hasta interceptar el ferrocarril y aparentemente han avanzado un poco más hasta la siguiente zona forestal y de ahí lo han realizado pues días anteriores también en toda la zona forestal del ferrocarril cortando la vía principal de suministros y han avanzado en lo que viene siendo de zona forestal en zona forestal, queridos amigos, por supuesto evitando o evadiendo todo lo que tiene que ver con el campo abierto, que son estas zonas, todas estas zonas para, por supuesto, no ser objetivos de los drones FPV ucranianos que son totalmente letales, tanto de un bando como del otro. Entonces, la información del día de hoy nos lo confirmaba el medio del Comité Z, pues el ejército ruso habría ampliado ya su control en lo que viene siendo tanto en la zona del ferrocarril como un poco más al sur. Esto ya sería el establecimiento de una zona de control sobre lo que implica rodear Kupiansk, algo muy importante, algo muy interesante, pues porque teniendo esto en cuenta, Kolyabivka sería la siguiente localidad objetivo después de que Matkovka ya cayó y ya sigue la siguiente localidad y Necholdivka sería la siguiente localidad también, un poco más al oeste y bueno, ya quedaría como tal el último objetivo, cortar la carretera en este punto para evitar el suministro, tanto como ya lo cortaron en la parte norte, como lo cortarían en la parte más al suroeste. Esa sería la perspectiva, creo que lo vamos a ver en los próximos días y por supuesto estaremos muy pendientes para mostrar esa información, sea una cosa o sea la otra. Ahora, recordemos, queridos amigos, que el ejército ruso ya está tratando de conquistar lo que viene siendo los últimos metros de la región de Lugansk. Y bueno, teniendo eso en cuenta, nos iríamos un poco más al sur por este mismo frente de Rufkodo y llegaríamos a lo que viene siendo Selena Dolina, que ya fue capturada en días anteriores y que las tropas ucranianas habrían migrado hacia la localidad más al sur. Y también en esa misma idea, en ese mismo orden de ideas, pues el ejército ruso estaría trabajando en Kolodiakshi, que recordemos que el día de ayer teníamos esta idea de que el ejército ruso pues ya habría ingresado, pero que nos faltaba la suficiente información como para ver que este avance sería verídico. Así lo mencionaban muchos, por ejemplo, este medio de comandante pues nos estaría informando de que incluso pues el ejército ruso estaría tomando control de toda la zona este, estaría ampliando su control de este a sur, más o menos toda esta zona de entrando, por supuesto, en toda la localidad, incluso hasta el centro de esta localidad. Y también el medio del Comité Z sí lo informaría que habría ingresado en la parte norte de esta localidad. Incluso, pues, habrían ya información de cómo se estaría realizando estos movimientos. Teniendo esto en cuenta, pues ya el ejército ruso en este punto está avanzando hacia lo que viene siendo Limán, todo esto con el objetivo de Limán. En este punto, queridos amigos, ya la siguiente aldea o localidad es Stabishki, que viene siendo la siguiente en este punto y sería el último flanco para quedar a las afueras de Limán, que recordemos que ya ha sido capturada en el año 2022 y en el año 2023 fue liberada por los ucranianos. También en el año 2024 el ejército ruso volvió a tomar parte de de esta ciudad y bueno, volvió a ser expulsado hacia lo que viene siendo Toirsk. Toda esta zona, queridos amigos, esto es un desastre. Esto acá pues ya no hay como tal casas en pie, sino que ya todo es un desastre, o sea, literalmente. Y bueno, teniendo ese orden de ideas, ya el frente del imán se sigue moviendo, incluso recordemos las actualizaciones de los últimos días en Toirsk que habrían avanzado tanto al este como en el sur, ya avanzando en el último tramo que le falta al ejército ruso para completar, especialmente hasta lo que viene siendo la frontera del o hasta el Oblast como tal, alrededor de unos 14 kilómetros y medio. Y también recordemos pues que el día de ayer el ejército ruso habría avanzado en lo que viene siendo en todo el flanco oeste, de este al oeste, hacia dirigiéndose hacia lo que viene siendo el candado, que sería la ciudad de Siverts. En este caso, en este orden de ideas, un poco más al sur, pues el ejército ruso estaría realizando la destrucción de los últimos sistemas de artillería que se posicionan en Konstantinovka, a las afueras de Konstantinovka, después de haber ya capturado Klebanvik, en casi ya la mitad de todo lo que viene siendo este parque paisajístico de Klebanvik. Mucha información de cómo el ejército ruso está realizando sus operaciones hacia lo que es
todas este tipo de artillería, ¿no? Acá vemos la destrucción continua de todos tanques, sistemas de artillería autopropulsados, etcétera, etcétera, etcétera. Una total destrucción en lo que deja toda esta zona, la parte sur de Ivanopilia, aparentemente es por Ivanopilia y Stepnivka, que vienen siendo los siguientes objetivos del ejército ruso en la zona sur, un flanco que es alrededor de 36 kilómetros de amplitud para el ejército ucraniano defender. De la siguiente información, pues es un poco más al oeste de Poltavka. Recordemos que en Poltavka había sido liberado por el ejército ucraniano en los días anteriores, especialmente el 7 de julio, pero ya esto había quedado en vano el día 24, cuando el ejército ruso pues ya tomó incluso hasta la parte norte. Solamente quedaría una zona, una pequeña zona que es al este de la localidad de Poltavka, que sería un pequeño espacio operacional, que es muy probable que en las próximas horas o días de esta misma semana pues ya esté totalmente cayendo en las manos del ejército ruso. La información nos la suministraba el medio de Deep Game. Primero, pues nos informaba de que el ejército ruso habría avanzado al oeste del informe que habíamos realizado el día de ayer y también habría avanzado en la zona sur, superando diferentes zonas de fortalezas. Y veamos que en esta parte norte, pues hay dos lagos. Resulta y sucede que el siguiente medio nos muestra cómo el ejército ruso habría avanzado incluso hasta ya capturar parte de este lago, o este lago ya habría sido superado después del informe del día de ayer, que bueno, este día lo corroboraría. Y también otro medio, o sea, muchos medios en realidad ya se pronuncian sobre de que en este punto este sería el lago y al norte estaría el otro lago más amplio, más largo, y pues el ejército ruso ya habría llegado hasta lo que viene siendo esta fortaleza y por supuesto habría tomado todo lo que viene siendo toda esta carretera. Recordemos, esta carretera era el objetivo del ejército ruso en este punto y bueno, hasta el momento se está cumpliendo lo que habíamos dicho en nuestro canal, en nuestras actualizaciones, desde una perspectiva neutral o desde una perspectiva también logística de cómo se debían desarrollar. Resulta y sucede que tiempo después, unas horas después, el ejército ruso, perdón, el medio de Deepscape mostraba de que el ejército ruso en realidad pues estaría avanzando ahora sí, efectivamente el medio Deepscape nos estaría mostrando cómo habría avanzado hasta este lago, después de ya haber avanzado en lo que viene siendo la parte del este y en la parte del sur, pues habrían avanzado hasta lo que viene siendo esta fortaleza de la cual mencionamos, ¿verdad? Y este lago estaría siendo ya el objetivo, o bueno, el objetivo geográfico para establecer toda esta cabeza de puente y bueno, así emparejar el frente y muy probablemente con las tropas que están ya a la zona más al norte, harían link en toda esta zona para, por supuesto, establecer ya el control total de lo que viene siendo Volodymyrivka, que bueno, en este punto en Shakhubel y en Volodymyrivka se están realizando operaciones intensas de las fuerzas aeroespaciales de la Federación Rusa. En este caso, pues ya queda muy poco para que las tropas rusas hagan link con las tropas del norte, se harían link en toda esa zona y quedaría todo esto capturado y por supuesto pasaría a manos de la Federación de Rusia y ya después de haber capturado estas fortalezas importantes que estamos acá, aparentemente, pues en el norte, en esta parte del norte, se sigue trabajando en esa fortaleza, gran fortaleza de aquí, pero en la fortaleza del sur o las dos fortalezas que hay en el sur, pues ya habrían caído el día de hoy, se habrían llevado las operaciones en conjunto y bueno, como recalco, pues ya estaríamos viendo en las próximas horas muy probable que veamos ya el link de las tropas del norte con esas tropas que están avanzando en este frente. De Pocrox no tenemos mucha información, solamente la información que actualizamos en nuestro video anterior, en nuestro programa anterior, cómo pues se están llevando a cabo la destrucción de puntos de despliegue temporal de diferentes unidades en este caso. Aparentemente lo que viene siendo la 64 Brigada de Ingenieros sigue trabajando en la zona sur, tratando pues de establecer o defender lo que queda del microdistrito o el barrio de Shankirskik. En este caso, pues ya no tendríamos más información de esa zona, sino que tendríamos que irnos a la zona más importante, especialmente el norte de Zaporilla, porque es muy importante tener eso en cuenta, que en este punto se juntan tres oblasts, tanto el oblast de Donetsk a la parte este, a la parte norte de Dnipropetrovsk y por la parte sur
lo que es la región de Zaporilla. En todo este punto se encuentran los tres oblasts y aparentemente el ejército ruso el día de hoy ha capturado desde la zona norte de la región de Zaporilla la primera localidad que es oficialmente la fortaleza, la gran fortaleza que aparentemente Ucrania pues ha hecho en alrededor de 2 años. Ha caído la primera fortaleza o la gran primera fortaleza que defiende toda esta región de Zaporilla. Recordemos que esto es una gran línea de trincheras que cruza cientos y cientos de kilómetros. Empieza justo acá, en donde se juntan esos tres oblasts, baja hasta Guliapole, luego a Orejo y a Malatokapchivka, y bueno, llegaba hasta Kamiansk. Resulta y sucede que esta línea de fronteras también protege todo lo que viene siendo Viljansk y sube hasta Slagyurov. En este punto sería toda esta zona más o menos así, o sea, está mal dibujado por supuesto, pero bueno, vemos que son alrededor de 3.500, 3.600 kilómetros cuadrados, los cuales vienen siendo defendidos por esta zona de trincheras. Y resulta y sucede que si ya esta zona de trincheras falló, amigos, pues dudo mucho de que lo demás sea creíble. En este caso nos vamos a enfocar en la localidad de Temirivka. Recordemos que días anteriores, especialmente el 22 de julio, el ejército ruso avanzaba hacia lo que viene siendo las primeras casas de esta localidad y un poco más al oeste está una pequeña aldea de Obrachny y estos movimientos los han realizado después de que el ejército ucraniano trató de realizar tomar control a las afueras de Novopil, pero no pudo. También lo han intentado en Selenepole, pero resulta que el tiro pues ha salido totalmente por la culata, como le decimos, y desde Selenepole y desde Novopil el ejército ruso ha contraatacado hasta lo que viene siendo ya la captura total de Temirivka y por supuesto fortalezas importantes que se encuentran en toda esta línea que bueno mencionamos anteriormente. La información de este lugar pues nos la suministraba el medio de Deep Game, principalmente nos informaba de que el ejército ruso pues ya habría capturado todas las fronteras del lado sur y vemos acá como el medio de Deep Game nos muestra cómo está esta zona llena de fortalezas, queridos amigos, que por supuesto nosotros actualizamos mediante que estos mapeadores del frente nos van suministrando la información, pero vemos como la fortaleza pues iba subiendo, ¿no? O sea, entre más rato pues se subía hasta lo que llegaba la zona sur de esta localidad y entraba en Selenepole y en Novopil y por supuesto ya en toda la frontera donde se juntan estos tres oblasts o estas tres regiones. Entonces, teniendo eso en cuenta, ya se ha superado esta primera línea de trincheras, por supuesto, no se puede decir de que tendrán el control totalmente ya y ahora para siempre, porque en cualquier momento va a llegar una contraofensiva ucraniana y pues puede que sean expulsados. Entonces, mientras tanto, nosotros debemos de otorgarle la victoria al ejército ruso en este punto. Diferentes medios, muchísimos medios en realidad, pero nos enfocamos en el medio de Deep Kane. También en este otro medio alternativo, en el medio de Lord Starmore, que nos traía, por supuesto, también la información audiovisual de cómo habría sido la captura y hasta dónde se habrían realizado. Acá vemos cómo se estallan, cómo se explotan lo que vienen siendo todas las fortalezas forestales naturales en toda esta zona, grandes trincheras, toda la zona de trincheras. Recordemos que esta es la zona de trincheras más grande que, bueno, Ucrania ha realizado en lo que va de esta guerra. Bueno, sin contar las de Kramatorsk, las que defienden Kramatorsk, que son grandes líneas de trincheras que están, por supuesto, siendo diseñadas alrededor de 2 años. Esta línea de trincheras también tenía, o bueno, tiene alrededor de unos 2 años gestándose. Son grandes líneas de trincheras y bueno, más que nada, esto ya pasó a la historia. La bandera del ejército ruso se iza, se levanta en lo que viene siendo ya la localidad de Timirivka. Y bueno, con eso ya cerraríamos como tal nuestro informe el día de hoy, mis queridos amigos del canal. Esto ha sido todo por el día de hoy. A todos ustedes, muchísimas gracias por su atención. No olviden dejar su like, no olviden comentar, no olviden suscribirse a nuestro canal, su canal Mapa del Poder. Los invito para que activen la campanita para que de esta manera les lleguen las notificaciones de los videos que subimos frecuentemente. Muchísimas gracias por su atención y Dios los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.